Hola, me llamo Gavino. Tengo 33 años. Dicen que esa es la edad de Cristo, la edad en la que un hombre debería haber encontrado su camino, su propósito, o al menos, un poco de paz. Pero para mí, cada día que pasa se siente como un martillazo lento y constante sobre los restos de un orgullo que ya está demasiado desgastado. Soy mecánico. Vivo en un pueblo pequeño, uno de esos lugares olvidados por Dios, incrustado entre campos de trigo que ya no dan tanto como antes y caminos de tierra roja que levantan nubes de polvo asfixiante cada vez que el viento decide soplar. Este pueblo, con sus casas de madera vieja que crujen bajo el sol y sus calles donde los perros callejeros tienen más autoridad que la policía, es mi mundo entero. Es todo lo que he conocido. Y sin embargo, nunca he sentido que este mundo me pertenezca. Ni un solo metro cuadrado de esta tierra roja se siente mío. Cada mañana, me despierto en una habitación estrecha en la parte trasera de la casa de mis padres. El olor a aceite de motor rancio y a sudor viejo impregna cada tabla del suelo, cada fibra de la colcha. No importa cuánto frote mi piel con jabón de lejía, ese olor no se va. Se ha metido en mis poros, en mi sangre. Esta casa, si es que se le puede llamar así por pura dignidad, es poco más que un mosaico de madera podrida con un techo de lámina que parece gritar cada vez que llueve. Vivo con mi padre, mi madre y mi hermano menor, Fabián. Pero si me preguntan sobre la familia, solo podría ofrecer una sonrisa débil y amarga, porque para mí, la palabra familia no significa refugio. Significa cicatrices. Significa heridas que nunca terminan de sanar porque alguien se encarga de abrirlas cada noche. Mi padre, Tiburcio, es un hombre duro. Tiene la cara tallada en piedra y el corazón igual de frío. Hace 20 años, dicen que era un hombre trabajador, encargado en un aserradero, pero yo no recuerdo a ese hombre. El Tiburcio que yo conozco es el que se pasa el día sentado en el porche, viviendo de los cheques de asistencia social y de los pocos pesos que yo traigo a casa, con una botella de cerveza barata siempre al alcance de su mano. Para él, yo no soy más que una sombra molesta, algo útil solo para hacer mandados o para recibir sus gritos cuando el alcohol le agria el estómago. El mecánico de pacotilla, así me llama. Su voz siempre gotea desprecio, como si yo fuera una mancha de grasa en su linaje inmaculado. Nunca he entendido por qué me odia tanto. Cuando era niño, recuerdo que una vez, con la inocencia de los 5 años, le pregunté a mi madre, «Mamá, ¿por qué papá no me abraza como a Fabián?» Ella solo me acarició la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar, y cambió de tema. Aprendí a dejar de preguntar. Aprendí que hay preguntas cuyas respuestas duelen más que el silencio. Fabián, mi hermano, 7 años menor que yo, es el orgullo y la alegría de Tiburcio. Él sí fue a la universidad. Trabaja en una oficina brillante en la ciudad, a unas 30 millas de aquí. Para papá, Fabián es todo. Es la prueba viviente de que él hizo algo bien en la vida, aunque el mérito no sea suyo. Cuando Fabián visita, papá se sienta durante horas, escuchándolo hablar sobre contratos, viajes de negocios y reuniones importantes, con la voz llena de un orgullo que nunca, ni una sola vez en 33 años, ha usado para dirigirse a mí. En esos momentos, yo mantengo la cabeza baja. Me concentro en mi plato de arroz frío o me escabullo al patio trasero, donde el sonido del viento entre la chatarra ahoga sus risas. Fabián nunca me vio como su hermano mayor. Para él, soy simplemente el mecánico. Una etiqueta que recogió de papá. Y cada vez que lo dice, siento como mi corazón se contrae, como si una mano invisible lo apretara. Mi madre, Amalia, es la única fuente de calor en esta casa fría. Es una mujer gentil, de voz suave, pero siempre parece cargar con una tristeza profunda y oculta, como si llevara un peso invisible sobre los hombros que la encorva cada día más. A veces, la veo mirándome mientras trabajo en el patio, con los ojos llenos de amor, pero también de una impotencia aterradora. Recuerdo una vez, durante la cena, cuando papá me gritó por dejar caer una cuchara. El ruido metálico resonó en el silencio tenso de la mesa. Mamá agarró mi mano por debajo del mantel y la apretó ligeramente. No dijo nada. No se atrevió a levantar la voz contra Tiburcio. Pero ese apretón decía, «Estoy aquí».
no estás solo. Sin embargo, ella nunca se atrevió a defenderme en voz alta. No la culpo. Sé que ella también sufre. Está atrapada en la misma jaula invisible que yo, atada a un hombre que ha olvidado cómo amar. Mi trabajo en el taller no es algo de lo que uno presuma en las fiestas. Arreglo coches viejos, sueldo chasis oxidados, parcho neumáticos que ya deberían estar en la basura. Mis manos siempre están negras, con las uñas rotas y la piel curtida. El taller de Don Chema está al final de la calle principal. Es un cobertizo destartalado con techo de lámina oxidada y herramientas que tienen más años que yo. Don Chema es un buen hombre, un jefe decente, pero el negocio apenas da para sobrevivir. Él nunca me paga lo suficiente como para soñar con una vida diferente, y yo no tengo el corazón para exigirle más, sabiendo que él también lucha para poner comida en su mesa. Esa mañana, el calor era insoportable. Eran apenas las 10 de la mañana y el sol ya golpeaba el techo de lámina del taller como si quisiera derretirnos. Estaba debajo de una camioneta Ford del año 78, tratando de aflojar un tornillo que parecía haberse soldado al chasis por el óxido y el tiempo. «Gabino», gritó Don Chema desde la pequeña oficina. «Esa transmisión no se va a bajar sola, mijo». «Ya voy, Don Chema, ya voy», respondí, con la voz ahogada por el esfuerzo. Hice fuerza con la llave inglesa. Mis músculos se tensaron, el sudor corría por mi frente y se metía en mis ojos, escociendo. De repente, la llave resbaló. Mis nudillos golpearon contra el metal afilado y sentí el corte antes que el dolor. Y entonces, sucedió. Una gota de aceite caliente, negro y espeso, cayó directamente sobre mi mejilla, justo debajo del ojo. «¡Maldita sea!», grité, deslizándome fuera de debajo de la camioneta. Me limpié la cara con un trapo que estaba más sucio que yo, dejando un rastro negro sobre mi piel. Me miré en el espejo retrovisor roto que teníamos colgado en la pared. Ahí estaba yo. Gabino. El hombre de 33 años con la cara manchada, el cabello revuelto y la mirada de alguien que ha perdido la batalla antes de empezarla. «Deberías tomarte un descanso, muchacho», dijo Don Chema, acercándose con una botella de agua tibia. «Te ves pálido». «No puedo, patrón», dije, tomando un trago largo. «Necesito terminar esto hoy. Mamá necesita sus medicinas y si no cobro esta reparación, no me alcanza». Don Chema suspiró y me dio una palmada en el hombro. «Eres un buen hijo, Gabino. Demasiado bueno para la suerte que te tocó». Esas palabras se quedaron rondando en mi cabeza el resto de la tarde. Demasiado bueno para la suerte que te tocó. A veces me pregunto si la suerte es algo que te toca, o algo que te roban. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que presagiaba tormenta, cerré el taller. Caminé de regreso a casa, arrastrando los pies. Mis botas de trabajo, pesadas por el aceite y la tierra, levantaban polvo a cada paso. La gente del pueblo me miraba al pasar. Algunos con lástima, otros con indiferencia. Ahí va Gabino, el hijo de Tiburcio. Pobre diablo, parecían decir sus miradas. Míralo, siempre sucio, siempre cabizbajo. Llegué a casa y el olor a cigarro barato me golpeó antes de abrir la puerta. Entré. Tiburcio estaba en su sillón reclinable, con la camiseta manchada de salsa y una cerveza en la mano, mirando un programa de concursos en la televisión a todo volumen. «Llegas tarde», gruñó sin mirarme. «Tuve trabajo extra, papá», murmuré, dirigiéndome a la cocina. «Trabajo extra», dice, se burló. «Más bien te quedaste perdiendo el tiempo. Si fueras listo como tu hermano, ya estarías aquí hace horas, limpio y con dinero en el bolsillo». Apreté los dientes y entré en la cocina. Y ahí estaba él. Fabián. Estaba sentado a la mesa, con un traje azul marino que brillaba bajo la luz amarillenta de la bombilla. Llevaba un reloj dorado en la muñeca y olía a colonia cara, una fragancia dulce y penetrante que chocaba violentamente con el olor a humedad y grasa que yo traía conmigo. «Hola, hermano», dijo Fabián, sin levantarse. Su sonrisa era perfecta, ensayada, como la de los vendedores de seguros.
bueno, te ves como siempre. ¿No tienen agua en ese taller tuyo? Hola, Fabián, respondí, ignorando el insulto. Me acerqué al fregadero para lavarme las manos. El jabón en polvo raspaba mi piel, pero la grasa negra debajo de mis uñas se negaba a salir. Era como un tatuaje de mi clase social. Deberías ducharte antes de sentarte a la mesa, Gabino, dijo Tiburcio, entrando en la cocina y arrastrando los pies. Apestas a taller. Le quitas el hambre a uno. Déjalo, papá, dijo Fabián con esa falsa magnanimidad que me hervía la sangre. El pobre hace lo que puede. No todos nacieron para trabajar con la mente, alguien tiene que ensuciarse las manos para que nosotros podamos conducir nuestros coches, ¿no? Se rieron. Los dos se rieron. Una risa cómplice, masculina, que me excluía. Me sequé las manos en mi pantalón y me senté a la mesa. Mamá sirvió la cena. Un estofado de carne con papas. Pude ver que me sirvió los trozos más grandes de carne, un pequeño acto de rebelión silenciosa. Gracias, mamá, susurré. Ella me miró, y sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Come, mijo, necesitas fuerza, me dijo en voz baja. ¿Y bien, Fabián? Preguntó Tiburcio, ignorando mi presencia. Cuéntanos, ¿cómo va ese gran negocio del que hablabas? Fabián se animó, gesticulando con sus manos de manicura perfecta. Va de maravilla, papá. Estamos cerrando un trato con una constructora en el norte. Me van a dar una bonificación este mes que, bueno, digamos que podría comprar este cuchitril 2 veces si quisiera. Ese es mi hijo. Exclamó Tiburcio, golpeando la mesa. Sangre de mi sangre. No como otros, su mirada se desvió hacia mí, cargada de asco. Que solo sirven para traer mugre a la casa. Eres como un burro de carga, Gabino. Solo sirves para agachar la cabeza y empujar. Sentí el calor subir por mi cuello. Apreté el tenedor hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar. Quería volcar la mesa. Quería decirles que ese burro de carga era el que había pagado la electricidad el mes pasado. Que el dinero de Fabián nunca se veía en esta casa, que todo se iba en trajes, relojes y apariencias. Pero miré a mamá. Ella estaba temblando ligeramente, con la mirada fija en su plato. Si yo explotaba, ella sufriría. Tiburcio se desquitaría con ella cuando yo no estuviera. Así que tragué mi orgullo, junto con un trozo de papa que me supo a ceniza. Míralo, continuó Fabián, señalándome con su tenedor. Ni siquiera se defiende. Es patético. Oye, Gabino, ¿te vas a quedar de mecánico toda tu vida? ¿No te da vergüenza? Levanté la vista y lo miré a los ojos. Es un trabajo honesto, Fabián. Es un trabajo de perdedores, escupió Tiburcio. Eres una vergüenza. A veces me pregunto si de verdad eres hijo mío. No tienes nada de mi carácter. Esa frase. A veces me pregunto si de verdad eres hijo mío. La había escuchado 1000 veces. Siempre pensé que era solo una forma más de herirme. No sabía que era la única verdad que Tiburcio había dicho en su vida. La cena terminó en silencio para mí, mientras ellos seguían celebrando el éxito de Fabián. Me levanté, lavé mi plato y me fui a mi cuarto. Me tumbé en la cama, mirando las vigas del techo, escuchando sus risas al otro lado de la pared. Me sentía pequeño. Me sentía sucio. Me sentía solo. Pasaron 2 semanas. La rutina seguía igual, aplastante y gris. Hasta que llegó esa mañana. El cielo estaba pesado, cubierto de nubes grises que parecían panzas de burro a punto de reventar sobre el pueblo. Estaba en el garaje, inclinado sobre un motor viejo. La radio en la esquina crepitaba con una canción ranchera familiar, pero hoy solo me ponía nervioso. Algo se sentía mal, aunque no podía nombrarlo. Mis manos se movían más lento, la llave inglesa pesaba el doble. Entonces sonó el teléfono del taller. Era un sonido estridente que cortó el aire. Don Chema contestó. Lo vi palidecer a través del cristal sucio de la oficina. Me hizo una seña,
y su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Me limpié las manos en mi camiseta grasienta, mi corazón latía con una fuerza que me dolía en el pecho. Sí. Dije al auricular. ¿Es usted Gavino? ¿El hijo de la señora Amalia? La voz al otro lado temblaba, era una enfermera. Soy yo. ¿Qué pasa? Su madre, la señora Amalia, ha sido ingresada de urgencia. Su condición es crítica. Sus riñones han colapsado. Debe venir de inmediato. El mundo se detuvo. El ruido del taller, la música, el viento, todo desapareció. Solo quedó el zumbido en mis oídos. ¿Mi padre? ¿Mi hermano? Pregunté, con un hilo de voz. ¿Están ahí? No, señor. Hemos intentado contactar al señor Tiburcio, pero no contesta. Y el otro número que teníamos, nadie responde. Por supuesto. Tiburcio estaría en la cantina o durmiendo la borrachera. ¿Y Fabián? Fabián estaría demasiado ocupado siendo importante. Voy para allá, dije, y colgué. Salí corriendo del taller, todavía con mi ropa manchada de aceite. Salté sobre mi motocicleta, una vieja Honda que había rescatado del desguace y reparado pieza por pieza. El motor rugió como una bestia herida. Aceleré a fondo, levantando una nube de polvo rojo mientras salía del pueblo hacia el hospital regional. El viento frío me golpeaba la cara, trayendo el olor a lluvia inminente. Pero yo no sentía frío. Sentía fuego. Miedo. Rabia. ¿Por qué nadie me dijo que estaba tan enferma? ¿Por qué mamá se lo cayó? Llegué al hospital en tiempo récord. Era un edificio viejo, con paredes blancas que se estaban poniendo amarillas y ese olor penetrante antiséptico y enfermedad que se te mete en la nariz y no sale. Corrí por el pasillo, mis botas pesadas dejando huellas de barro y grasa en el piso encerado. La gente se apartaba, mirándome con desdén. Un hombre sucio, salvaje, corriendo por un lugar de silencio. Una enfermera me indicó la habitación al final del pasillo. Su voz era amable, pero sus ojos tenían ese peso de la gravedad, esa lástima profesional que te dice que no hay esperanza. Empujé la puerta y mi corazón se detuvo. Ahí estaba mamá. Acostada en una cama estrecha, con cables y tubos saliendo de sus brazos delgados. Su cara estaba pálida como el papel, casi transparente. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era un sonido rasposo, débil, como si cada inhalación fuera una batalla perdida. Me acerqué lentamente, con miedo de romper el silencio, con miedo de que si hacía ruido, ella se iría. ¿Mamá? Susurré. Ella no se movió. Me senté en la silla de plástico junto a la cama y tomé su mano. Estaba fría. Sus dedos, que tantas veces habían acariciado mi cabello, ahora parecían frágiles como ramitas secas. Esperé. Esperé horas. Vi cómo el monitor cardíaco dibujaba líneas verdes que subían y bajaban, contando el tiempo que nos quedaba. Tiburcio no llegó. Fabián no llegó. Estaba solo. Como siempre. Solo yo y la mujer que me había dado la vida, que se estaba apagando como una vela en medio de un huracán. Cayó la noche. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por las luces de la maquinaria médica. Afuera, la tormenta finalmente estalló. La lluvia golpeaba la ventana con furia, como si el cielo estuviera llorando con la misma desesperación que yo sentía por dentro. De repente, la mano de mamá se movió entre la mía. Fue un movimiento débil, apenas un aleteo. Gavino, su voz fue un susurro, tan frágil como una hoja seca pisada. Me incliné rápidamente, acercando mi oído a sus labios. Estoy aquí, mamá. Estoy aquí. Ella abrió los ojos. Estaban nublados por la enfermedad, pero cuando me encontraron, se iluminaron con esa chispa de amor incondicional que siempre tuvo para mí. Pero también había algo más. Miedo. Urgencia. Tengo que decirte algo, dijo, tomando aire con dificultad. Algo que he guardado, por demasiado tiempo. No hables, mamá. Descansa.
Vas a estar bien. Ella negó con la cabeza muy lentamente. No, hijo. No voy a estar bien. Y no puedo irme con este secreto. Escúchame bien, Gabino. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el frío del aire acondicionado. Era el presentimiento de que mi mundo estaba a punto de romperse. Dime, mamá. Ella apretó mi mano con una fuerza sorprendente para su estado. Tiburcio. Tiburcio no es tu padre. Me quedé paralizado. Mi mente se quedó en blanco. Pensé que había escuchado mal o que el delirio de la fiebre la estaba haciendo desvariar. ¿Qué? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué estás diciendo? Escúchame, insistió ella, con lágrimas resbalando por sus sienes. Tiburcio no es tu padre. Lo escondí de ti, de todos, porque tenía miedo. Porque no quería que crecieras en peligro. ¿Peligro? Mamá, no entiendo nada. Ella tosió, una tos seca y dolorosa que sacudió su cuerpo frágil. Esperé a que pasara, sintiendo mi propio corazón martillear contra mis costillas. Antes de conocer a Tiburcio, continuó, respirando agitadamente, trabajé como sirvienta en una casa grande, en la ciudad de Monterrey. Para una familia muy poderosa. Los Mondragón. El apellido me sonaba. Todo el mundo en el estado conocía a los Mondragón. Eran dueños de constructoras, hoteles, casi dueños de la mitad del país. Allí conocí al joven patrón. Tu verdadero padre. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Yo. Gabino, el mecánico sucio, hijo de un rico. Sacudí la cabeza, tratando de procesar el caos. Su nombre es don Fausto Mondragón, dijo ella. El nombre pareció darle un poco de vida, una sombra de un recuerdo feliz. Era joven, apuesto, y bueno. Nos enamoramos, Gabino. Un amor imposible, lo sabía. Yo era la sirvienta, él era el heredero. ¿Y qué pasó? Pregunté, sintiendo una mezcla de fascinación y horror. Su familia se enteró. Sus padres, no lo permitieron. Una sirvienta embarazada del joven amo. Era un escándalo. Me echaron, Gabino. Me dieron dinero y me amenazaron. Dijeron que si volvía, si intentaba contactarlo, te harían daño a ti antes de que nacieras. Mamá empezó a llorar, sollozos secos que le dolían. Tuve miedo. Era joven y estaba sola. Vine a este pueblo, conocí a Tiburcio. Él aceptó casarse conmigo, sabiendo que estaba embarazada, porque necesitaba a alguien que cuidara su casa. Pensé que te amaría. Pero me equivoqué. Su orgullo de hombre nunca le permitió aceptarte. Cada vez que te miraba, veía al hombre rico que yo había amado. Por eso te odia, Gabino. Por eso te trata así. Las piezas del rompecabezas de mi vida, esas piezas afiladas que me habían cortado durante 33 años, de repente encajaron. El odio de Tiburcio no era porque yo fuera inútil. Era porque yo era el recordatorio viviente de que su mujer había pertenecido a alguien mejor que él. Perdóname, hijo, lloró mamá. Perdóname por dejarte vivir en ese infierno. Fui cobarde. No, mamá. No digas eso. Hiciste lo que pudiste para protegerme. Ella señaló con mano temblorosa hacia un viejo bolso de tela que estaba en la mesita de noche. Ahí, busca en el forro. Hay un sobre. Me levanté y tomé el bolso. Mis manos, grandes y torpes, buscaron en el interior hasta que mis dedos tocaron el papel. Saqué un sobre amarillento, sellado por el tiempo. Ábrelo cuando yo no esté, susurró ella. Son las pruebas. Una carta que él me escribió, y una foto. También está tu acta de nacimiento original, la que nunca registré. Tienes que ir a buscarlo, Gabino. Tienes que ir a Monterrey. Don Fausto, él no sabía que estaba embarazada cuando me fui. Su familia se lo ocultó. Tienes derecho a saber quién eres. Tienes derecho a una vida mejor que esta basura. Volví a sentarme a su lado, guardando el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta de mezclilla, contra mi pecho.
Lo haré, mamá. Te lo prometo. Ella sonrió. Fue una sonrisa de alivio, como si al soltar ese secreto, su alma finalmente se hubiera vuelto ligera. Mi Gabino, mi buen muchacho. Sus ojos se cerraron lentamente. Su respiración se volvió más espaciada. 1, 2, 3, y luego, silencio. El pitido del monitor se convirtió en una línea continua. Un sonido agudo que anunciaba el fin. ¿Mamá? La llamé, aunque sabía que ya no estaba. No lloré a gritos. No hice una escena. Simplemente me quedé ahí, sosteniendo su mano que se enfriaba rápidamente, mientras el sonido de la lluvia contra el cristal llenaba el vacío que ella había dejado. Tiburcio y Fabián no estaban. Nunca estuvieron. Solo estábamos nosotros dos, y ahora, solo estaba yo. Me quedé en esa habitación durante horas. Los médicos entraron, apagaron las máquinas, me dieron el pésame con esas frases hechas que no significan nada. Firmé papeles. Muchos papeles. Causa de muerte, insuficiencia renal crónica. Pero yo sabía la verdad. Mamá murió de tristeza. Murió de una vida de silencio y sumisión. Murió de agotamiento. Salí del hospital cuando ya amanecía. La tormenta había pasado, dejando el aire frío y húmedo. El cielo estaba de un gris metálico. Me subí a mi moto. No fui al taller. Fui directo a esa casa de madera que ya no podía llamar hogar. Llegué y vi el coche de Fabián estacionado afuera. Estaban ahí. Probablemente durmiendo. Entré en la casa. Estaba en silencio. El olor a cerveza rancia de la noche anterior seguía flotando en el aire. Entré en la habitación de mis padres. Tiburcio roncaba en la cama, con la boca abierta, ajeno al hecho de que su esposa acababa de morir sola en una cama de hospital. Lo miré. Miré a ese hombre que me había llamado mecánico de pacotilla, burro, vergüenza. Sentí una oleada de ira tan intensa que mis manos se cerraron en puños. Podría despertarlo. Podría golpearlo hasta sacarle cada insulto de la garganta. Podría gritarle que yo era hijo de un mondragón, que yo valía más que él y toda su miserable existencia. Pero entonces, toqué el sobre en mi bolsillo. No. Ellos no merecían mi ira. No merecían mi energía. Ya no eran nada para mí. Ni padre, ni hermano. Eran fantasmas de un pasado que yo estaba a punto de quemar. Fui a mi cuarto, ese cuartucho trasero que olía a aceite. Tomé una mochila vieja. Metí 2 cambios de ropa, la poca que tenía que no estuviera rota. Tomé la foto de mamá que tenía en mi mesa de noche. Y eso fue todo. 33 años de vida cabían en una mochila escolar desgastada. Salí de la casa sin hacer ruido. No dejé nota. No dije adiós. Cerré la puerta suavemente, dejando atrás a Tiburcio y a Fabián en su ignorancia. Me subí a la moto y miré hacia el norte. Hacia Monterrey. Hacia don Fausto Mondragón. Voy por ti, papá, susurré al viento. Y voy por mi vida. El viaje a Monterrey debía tomar unas 4 horas. Pero mi moto, mi fiel compañera de chatarra, no estaba hecha para viajes largos. A mitad de camino, cuando estaba cruzando un paso de montaña solitario, el cielo volvió a abrirse. La lluvia cayó como un castigo divino. El agua se mezclaba con el aceite en la carretera, haciéndola resbaladiza y traicionera. De repente, el motor tosió. 1, 2 veces. Y luego murió. No, no, no. Grité, golpeando el manubrio. Ahora no. Me orillé bajo un árbol raquítico. Intenté arrancarla. Nada. La bujía estaba empapada, el carburador probablemente sucio. No tenía herramientas. Me senté en el suelo mojado, con la lluvia empapándome hasta los huesos. El agua fría se mezclaba con las lágrimas que finalmente me permití derramar. Lloré por mamá. Lloré por mí. Lloré por la injusticia de tener que luchar por cada metro que avanzaba en la vida mientras otros volaban en primera clase. Estaba ahí, un hombre de 33 años, sucio,
mojado, varado en medio de la nada, con el cadáver de su madre en la morgue y un sobreviejo en el bolsillo como única esperanza. ¿Te vas a rendir, Gabino? Me pregunté a mí mismo. ¿Vas a dejar que ganen? Tiburcio diría que sí. Fabián se reiría. Me puse de pie. Me limpié la cara con la manga mojada. No soy basura, dije en voz alta, mi voz compitiendo con el trueno. No soy basura aceitosa. Soy Gabino Mondragón. Empecé a empujar la moto. Pesaba 1 tonelada. La lluvia me cegaba. Pero seguí caminando. Paso tras paso. Kilómetro tras kilómetro. Hacia la ciudad de los rascacielos. Hacia las puertas de hierro que me separaban de mi verdad. No sabía qué me esperaba allí. No sabía si don Fausto me aceptaría o me escupiría como lo hizo su familia con mi madre. Pero sabía una cosa, no iba a volver atrás. Prefería morir en esa carretera buscando a mi padre que vivir un día más siendo el esclavo de Tiburcio. Llegué a Monterrey arrastrando mi motocicleta y mi propia alma. Me tomó horas. Mis botas, antes manchadas de aceite, ahora estaban cubiertas de una capa gruesa de barro rojo y asfalto mojado. Mi ropa estaba empapada, pegada a mi cuerpo como una segunda piel fría y pesada. La gente en las calles de la gran ciudad me miraba con desconfianza, cerrando las ventanas de sus coches brillantes cuando pasaba cerca. Para ellos, yo era solo un vagabundo más, un despojo de la sociedad que había bajado de la sierra para mendigar. Pero yo tenía una dirección grabada en mi mente, Colonia Valle Alto. Calle Los Encinos. Mansión Mondragón. Cuando finalmente me paré frente a la dirección, sentí que mis rodillas iban a ceder. No por el cansancio, que era inmenso, sino por la magnitud de lo que tenía delante. No era una casa. Era una fortaleza. Muros de piedra blanca que se elevaban 3 metros, coronados por cámaras de seguridad que giraron silenciosamente para enfocarme. Y en el centro, unas puertas de hierro forjado negro, intrincadas y majestuosas, que parecían separar el Olimpo del mundo de los mortales. Dejé la moto tirada en la acera. Me acerqué al intercomunicador dorado incrustado en la piedra. Mis manos temblaban tanto que apenas pude presionar el botón. Sí. La voz que salió del altavoz era seca, profesional y cargada de una autoridad tranquila. Busco a don Fausto Mondragón, dije. Mi voz sonaba ronca, rota por el frío y la sed. Hubo un silencio. Un silencio largo y pesado. El señor Mondragón no recibe visitas sin cita previa. Y mucho menos a esta hora. Retírese o llamaré a seguridad privada. Espere. Grité, pegando mi boca al metal frío. No soy un vendedor. Soy hijo de Amalia. Amalia, la que trabajaba aquí hace 30 años. El silencio volvió, pero esta vez se sintió diferente. Más denso. No se mueva, dijo la voz, y el intercomunicador se apagó con un clic. Esperé. Pasaron 5 minutos que parecieron 5 años. La lluvia había cesado, pero el viento de la montaña calaba hasta los huesos. Entonces, escuché el zumbido de un motor eléctrico. Una pequeña puerta peatonal integrada en el portón gigante se abrió con un chasquido metálico. Un hombre salió. Era mayor, quizás de unos 60 y tantos años, impecablemente vestido con un traje gris oscuro. Su cabello era plateado y estaba peinado hacia atrás con una precisión militar. Me miró de arriba abajo, sus ojos escaneando mi suciedad, mi desesperación. Su nariz se arrugó ligeramente, como si hubiera olido algo podrido. Era Evaristo, el mayordomo. Lo supe instintivamente. ¿Usted dice ser hijo de Amalia? Preguntó, manteniendo una distancia prudente, como si mi pobreza fuera contagiosa. Amalia se fue hace décadas. Desapareció. Ella murió anoche, solté las palabras de golpe. Vi cómo los ojos del hombre se abrían ligeramente. Antes de morir, me dijo que viniera. Me dijo que le diera esto a don Fausto. Metí la mano en mi chaqueta mojada. Evaristo dio un paso atrás, tenso, quizás pensando que sacaría un arma.
Pero lo que saqué fue el sobreviejo y el medallón de plata oxidada. El medallón tenía grabadas 2 letras entrelazadas, F y A. Evaristo miró el objeto en mi mano sucia. Su compostura de hielo se resquebrajó. Dio un paso adelante, olvidando su asco, y tomó el medallón con dedos temblorosos. Esto, susurró, pasando el pulgar sobre el grabado. El patrón perdió esto, pensó que lo había perdido el día que ella se fue. Levantó la vista y me miró a los ojos. Realmente me miró. Y por primera vez, no vio al mecánico sucio. Vio algo más. Quizás vio los ojos de Amalia. O quizás vio los ojos de Fausto. Santo cielo, murmuró. Tiene su mirada. El hombre se enderezó y se hizo a un lado, abriendo la puerta más ampliamente. Entre, muchacho. Entre antes de que alguien más lo vea. Cruzar ese umbral fue como cruzar a otra dimensión. El ruido de la ciudad desapareció, reemplazado por el sonido suave de fuentes de agua y el susurro de árboles centenarios. El jardín era inmenso, perfectamente cuidado, un paraíso verde que contrastaba dolorosamente con el polvo rojo de mi pueblo. Caminé detrás de Evaristo, dejando un rastro de barro en el camino de piedra inmaculado, sintiéndome como un intruso en el paraíso. Me llevaron a una entrada de servicio primero. Evaristo me dio una toalla limpia y me pidió que dejara mis botas en la puerta. El patrón está en la biblioteca, dijo Evaristo, su voz ahora tenía un tono de urgencia. No le he dicho quién es usted. Solo le dije que traía noticias de Amalia. Sea breve. Y por el amor de Dios, intente no tocar nada. Esos tapetes valen más que su vida entera. Caminé descalzo sobre el mármol frío, siguiendo al mayordomo a través de pasillos que parecían museos. Cuadros al óleo, jarrones que parecían de la dinastía Ming, muebles de madera oscura que brillaban bajo la luz de candelabros de cristal. Me sentía pequeño. Me sentía indigno. La voz de Tiburcio resonaba en mi cabeza, basura. Eres basura. Evaristo se detuvo frente a una puerta doble de caoba tallada. Tocó suavemente y abrió. Señor, el joven está aquí. Entré. La biblioteca era inmensa, con estanterías que llegaban hasta el techo alto, llenas de libros encuadernados en cuero. El olor era una mezcla de papel viejo, tabaco de pipa y cera para madera. En el centro, detrás de un escritorio que parecía un altar, estaba él. Don Fausto Mondragón. Estaba sentado en una silla de cuero, leyendo un documento con gafas de montura dorada. Tenía el cabello blanco, pero abundante, y una postura erguida que denotaba poder. Levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, profundos, inteligentes. Y duros. Eran los ojos de un hombre que ha construido un imperio y que no tolera tonterías. A su lado, de pie, había otro hombre más joven, de traje afilado y mirada de tiburón. Probablemente el abogado de la familia. ¿Tú eres el que trae noticias de Amalia? Preguntó don Fausto. Su voz era profunda, resonante, llenando la habitación sin esfuerzo. Sí, señor, dije. Mi voz tembló, pero me obligué a mantener la cabeza alta. Apreté el sobre en mi mano. Soy Gavino. Su hijo. El silencio que siguió fue absoluto. El abogado soltó una risa corta y seca. Por favor, don Fausto, dijo el abogado con desdén. Es otro estafador. Mire cómo viene vestido. Seguramente leyó algún chisme viejo o escuchó rumores en el pueblo. Debería llamar a la policía ahora mismo. Don Fausto levantó una mano, silenciando al abogado. No apartaba la vista de mí. Se levantó lentamente. Era alto, imponente. Caminó alrededor del escritorio y se detuvo a unos metros de mí. Me examinó como quien examina un caballo antes de comprarlo. Amalia se fue hace 33 años, dijo Fausto, con voz controlada pero tensa. Se fue porque quiso. Aceptó el dinero de mis padres y desapareció. Nunca me dijo que estuviera esperando un hijo. No se fue porque quiso, repliqué, sintiendo una oleada de defensa por mi madre. Se fue porque sus padres la amenazaron.
Le dijeron que me harían daño a mí si no se iba. Ella lo amaba, señor. Lo amó hasta su último suspiro, anoche. La cara de Fausto se contrajo. Un espasmo de dolor cruzó sus rasgos de piedra. ¿Murió? Anoche. De insuficiencia renal. Murió pobre, señor. Murió en un hospital público con goteras, preocupada por mí. Y me dio esto. Le extendí el sobre y el medallón. Fausto tomó el medallón primero. Sus dedos acariciaron la plata. Mi medallón, susurró. Su voz se quebró. Yo se lo di. En el jardín, bajo el roble, la noche que le pedí que huyera conmigo. Luego abrió el sobre. Sus manos, manos poderosas que habían firmado contratos millonarios, temblaban como hojas al viento. Sacó la foto vieja. Era él, joven y sonriente, abrazando a una Amalia radiante y hermosa, vestida con su uniforme de sirvienta pero con la sonrisa de una reina. Y leyó la carta. La carta que él le había escrito y que ella había guardado como un tesoro sagrado. Fausto levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Amalia. Dios mío, Amalia. Es una falsificación muy buena, interrumpió el abogado, dando un paso adelante. Don Fausto, no se deje llevar por la emoción. Hoy en día pueden falsificar cualquier cosa. Este hombre es un mecánico sucio que busca una tajada de su fortuna. Fausto no miró al abogado. Me miró a mí. ¿Estás dispuesto a probarlo? Preguntó. No quiero su dinero, dije firmemente. He vivido 33 años sin él. Solo quiero saber quién soy. Solo quiero cumplir la última voluntad de mi madre. Ella quería que usted supiera la verdad. Haremos una prueba de ADN, dijo el abogado, sacando su teléfono. Llamaré al laboratorio privado. Exijo resultados inmediatos y cadena de custodia supervisada. Si esto es un fraude, muchacho, te juro que te pudrirás en la cárcel. Miré al abogado y luego a Fausto. Hágalo. Sáqueme toda la sangre que quiera. Mi sangre no miente. Las siguientes 24 horas fueron las más extrañas de mi vida. Me instalaron en una habitación de huéspedes que era más grande que toda la casa de Tiburcio. Tenía baño privado con jacuzzi, toallas que parecían nubes y una cama en la que cabían 5 personas. Evaristo me trajo ropa limpia. No era un traje, sino ropa casual de alta calidad, una camisa de lino blanca, pantalones beige, mocasines de cuero suave. El patrón mandó esto, dijo Evaristo. Quemaron su ropa vieja. No se ofenda, pero era un riesgo sanitario. Me duché. Froté mi piel hasta que quedó roja. El agua caliente se llevó la grasa, el barro, el olor a taller y a carretera. Me miré en el espejo del baño, empañado por el vapor. Por primera vez en años, vi a Gavino. No al mecánico de pacotilla. Vi mi cara limpia. Vi la forma de mi mandíbula, la línea de mi nariz. Y me di cuenta de algo que me heló la sangre, tenía la misma nariz que don Fausto. La misma barbilla cuadrada. El médico llegó, me tomó muestras de sangre y saliva. Hicieron lo mismo con Fausto. Y luego, la espera. Me quedé en la habitación, mirando por la ventana hacia el jardín. No me atrevía a salir. Me sentía un impostor disfrazado de príncipe. A la mañana siguiente, Evaristo tocó a mi puerta. El patrón lo espera en la biblioteca. Ya están los resultados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en el pasillo. Bajé las escaleras. Entré en la biblioteca. El ambiente era diferente esta vez. El abogado estaba sentado en una esquina, pálido, revisando unos papeles con incredulidad. Don Fausto estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Señor. Dije. Fausto se giró. Tenía un papel en la mano. Me miró, y vi que había estado llorando. Un hombre de su poder, llorando abiertamente. 99.9%, dijo, su voz ronca. No hay duda. Eres mi hijo. Eres mi sangre.
El abogado se levantó y murmuró algo como felicidades antes de salir rápidamente de la habitación, dejándonos solos. Fausto caminó hacia mí. Ya no me examinaba. Me miraba con un hambre de padre, tratando de recuperar 33 años perdidos en un segundo. Gavino, dijo, pronunciando mi nombre como si fuera sagrado. Perdóname. Usted no sabía, empecé a decir. Debí saberlo, me interrumpió, agarrándome por los hombros con fuerza. Debí buscarla hasta debajo de las piedras. Debí enfrentarme a mis padres. Fui un cobarde entonces, y te condené a una vida que no merecías. Mira tus manos. Tomó mis manos. Mis manos callosas, con cicatrices de quemaduras y cortes, con restos de aceite que ni el jabón más caro podía sacar del todo. Fausto pasó sus dedos suaves por mis cicatrices. Estas manos han trabajado duro, dijo. Manos de hombre. Manos honestas. Más honestas que las mías. De repente, me abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, pero luego se volvió feroz. Me apretó contra su pecho, y sentí como sollozaba. Yo me quedé rígido por un momento. Nunca me habían abrazado así. Tiburcio nunca me tocó si no era para empujarme. Pero poco a poco, mis brazos reaccionaron. Lo abracé de vuelta. Y en ese abrazo, sentí que algo dentro de mí, una pieza rota desde la infancia, empezaba a soldarse. Mamá, ella quería que usted lo supiera, susurré contra su hombro. Le fallé a ella, dijo Fausto, separándose y mirándome a los ojos. Pero no te fallaré a ti, Gavino. Te lo juro por mi vida. A partir de hoy, eres un mondragón. Y nadie, nunca más, te hará sentir menos. Se limpió las lágrimas y su rostro cambió. La tristeza dio paso a una determinación de acero. ¿Cuándo es el funeral? Preguntó. Mañana al mediodía. En el pueblo. Bien, dijo Fausto, enderezándose el saco. Iremos. Pero no irás como el pobre mecánico huérfano. Irás como mi hijo. Y vamos a asegurarnos de que ese tal Tiburcio y tu hermano sepan exactamente quién eres. Acordamos que yo llegaría primero. Quería verlos a la cara una última vez siendo Gavino el mecánico. Quería darles una última oportunidad de mostrar un poco de humanidad, aunque en el fondo sabía que era inútil. Fausto me ofreció su helicóptero, pero me negué. Tomé un coche de la empresa, uno discreto, y lo dejé aparcado a unas cuadras de la iglesia. Caminé hasta el atrio. El día del funeral, el cielo estaba gris plomo, como si el pueblo entero estuviera de luto conmigo. La iglesia local, con su campanario desgastado y sus bancos de madera que crujían, estaba medio llena. Había vecinos, amigos de mamá, y curiosos. Doña Rosa estaba allí, murmurando oraciones y mirando todo con sus ojos de halcón, buscando chismes. Me paré junto al ataúd de mamá. Era un ataúd sencillo, de madera de pino barata. Era lo único que Tiburcio había querido pagar, alegando que no hay que tirar dinero en muertos. Verla ahí, tan pálida y tranquila, me rompió el corazón de nuevo. Llevaba puesto mi único traje, el que compré para mi graduación de preparatoria. Me quedaba un poco apretado en los hombros y los puños estaban raídos, pero estaba limpio. Perdóname por este ataúd, mamá, susurré, acariciando la madera áspera. Te prometo que tu tumba será un palacio. Entonces llegaron ellos. Tiburcio y Fabián entraron 20 minutos tarde. Tiburcio llevaba una camisa arrugada que se le salía por la cintura y olía a menta para ocultar el alcohol. Fabián, como siempre, venía impecable, con un traje negro de corte italiano y gafas de sol, aunque estaba nublado. Entraron caminando como si fueran los dueños del lugar, saludando a la gente con gestos de cabeza, actuando el papel de familia doliente. Se sentaron en la primera fila. Ni siquiera se acercaron al ataúd para verla. Ni una mirada. Ni una lágrima. Me acerqué a ellos. Llegan tarde, dije en voz baja. Fabián se quitó las gafas y me miró con fastidio. El tráfico estaba horrible, Gavino. No empieces con tus dramas. Ya estamos aquí, ¿no?
Eso es lo que cuenta para la gente. ¿Para la gente? Pregunté, sintiendo la bilis subir por mi garganta. ¿Y para mamá? Ella está muerta, idiota, masculló Tiburcio. Ya no le importa si llegamos tarde o temprano. Siéntate y cállate. Estás haciendo el ridículo con ese traje que parece de payaso. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Doña Rosa y los vecinos nos miraban, susurrando. Pobre Gabino, decían. Siempre el tapete de su familia. El sacerdote, un hombre anciano y cansado, comenzó el servicio. Sus palabras eran monótonas, genéricas. Hablaba de la sierva de Dios Amalia, pero se notaba que apenas la conocía. Cuando llegó el momento del panegírico, me puse de pie. Tenía un papel en la mano, con unas palabras que había escrito en la mansión de Fausto la noche anterior. Quería hablar de su bondad, de sus manos suaves, de su sacrificio silencioso. Caminé hacia el púlpito. Mis botas resonaron en el suelo de piedra. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas. Mi madre. Amalia, fue la mujer más valiente que conocí, comencé, mi voz temblando ligeramente pero ganando fuerza. Ella vivió una vida difícil, llena de silencios y sacrificios para protegerme. Ella me enseñó que la dignidad no está en el dinero, sino en el corazón, ya basta. La voz de Fabián cortó el aire como un latigazo. El eco resonó en la iglesia. Todos se giraron. Fabián se puso de pie, con la cara roja de ira o de vergüenza, no lo sé. Caminó hacia mí y me arrebató el micrófono de las manos. Nadie quiere escuchar tus mentiras, Gabino, dijo Fabián, su voz amplificada por los altavoces viejos de la iglesia. ¿Valiente? ¿Dignidad? Mamá vivió una vida miserable porque tú fuiste una carga para ella desde el día que naciste. Fabián, cállate, advertí, dando un paso hacia él. No me callo. Gritó, señalándome con un dedo acusador. Mírate. Eres un fracaso. Un simple mecánico que nunca hizo nada por ella. Tú la mataste de disgustos. Y ahora vienes aquí a dártelas de buen hijo. Eres una basura aceitosa. Eso es lo que eres. Manchas todo lo que tocas. Un grito ahogado recorrió la congregación. Doña Rosa se tapó la boca. Tiburcio, desde su asiento, soltó una carcajada cruel. Tiene razón. Gritó el viejo. Bájate de ahí, vergüenza de la familia. Deja que los hombres de verdad despidan a tu madre. La humillación era física. Sentí como si me hubieran abofeteado delante de todo el pueblo. Basura aceitosa. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, tóxicas. Quería saltar sobre Fabián. Quería romperle esa cara perfecta. Quería matar a Tiburcio. La sangre me martilleaba en las sienes. Estaba a punto de perder el control, de convertirme en el salvaje que ellos decían que era. Pero entonces, el sonido de puertas abriéndose de golpe rompió la tensión. No fue una apertura normal. Fue una invasión. Las pesadas puertas de madera de la entrada principal de la iglesia se abrieron de par en par, golpeando contra las paredes. La luz gris del exterior inundó la nave central. 3 hombres de traje negro, con auriculares en los oídos y porte militar, entraron primero. Se desplegaron con eficiencia, escaneando el lugar. La gente se encogió en sus bancos, asustada. Y luego, entró él. Don Fausto Mondragón. Vestía un traje negro impecable, cortado a la medida, que costaba más que la iglesia entera. Su cabello blanco brillaba. Su rostro era una máscara de furia divina. Caminaba con un bastón de ébano con empuñadura de plata, pero no porque lo necesitara, sino porque parecía un cetro. El sonido de sus zapatos de suela dura resonando contra la piedra era el único sonido en el mundo. Clac. 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 Caminó por el pasillo central, ignorando las miradas atónitas de los vecinos. No miró al sacerdote. No miró al ataúd todavía. Sus ojos estaban clavados en Fabián y Tiburcio. Fabián, que segundos antes gritaba como un gallo de pelea, se quedó mudo.
El micrófono se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un tut sordo. Bajó la mano lentamente, retrocediendo. Tiburcio se había puesto pálido, su boca abierta mostrando sus dientes amarillos. Fausto subió al altar. Se paró a mi lado. Puso una mano sobre mi hombro. Su mano era pesada, cálida, firme. Una ancla en medio de mi tormenta. Recoge eso, dijo Fausto a Fabián, señalando el micrófono con su bastón. Su voz era tranquila, pero tenía el filo de una navaja de afeitar. Fabián, temblando, se agachó y recogió el micrófono. Se lo tendió a Fausto como un sirviente asustado. Fausto no tomó el micrófono. En cambio, se dirigió a la congregación, su voz natural llenando el espacio con una autoridad que no necesitaba amplificación. Acabo de escuchar a este individuo, señaló a Fabián con desprecio, llamar a mi hijo basura aceitosa. Un murmullo recorrió la iglesia. Su hijo, susurraban. ¿Quién es este señor? Fausto se giró hacia Tiburcio, que intentaba hacerse pequeño en su asiento. Tiburcio, dijo Fausto. Sabía su nombre. Había investigado. Durante 33 años, has maltratado, humillado y despreciado a este hombre. Le has hecho creer que no valía nada. Has vivido de su trabajo, has comido de su sudor, y le has pagado con insultos. Fausto dio un paso hacia adelante, protegiéndome, poniéndose entre ellos y yo. Pues te tengo noticias, borracho miserable. Este hombre no es tu hijo. Gracias a Dios. Este hombre, Gabino, lleva mi sangre. Es un mondragón. Es el heredero de mi imperio. Y es el único hombre digno en esta sala. La iglesia estalló en susurros. Tiburcio parecía que le iba a dar un infarto. Fabián estaba blanco como una sábana, mirando alternativamente a Fausto y a mí, haciendo cálculos mentales de todo el dinero que acababa de perder. Eso es mentira. Gritó Tiburcio, desesperado. Es un bastardo. Amalia era una. Cuidado. Rugió Fausto, y por primera vez perdió la compostura. Golpeó el suelo con su bastón con tal fuerza que la madera crujió. Si te atreves a insultar la memoria de Amalia una vez más, te juro que te enterraré bajo esta iglesia. El silencio fue sepulcral. Nadie respiraba. Fausto se giró hacia mí. Su rostro se suavizó. Me arregló la solapa de mi traje barato con un cariño infinito. Termina tu discurso, hijo. Despide a tu madre como se merece. Yo estoy aquí. Nadie te va a interrumpir ahora. Asentí, con las lágrimas corriendo libremente por mi cara. Pero ya no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de liberación. Tomé el micrófono de la mano temblorosa de Fabián, quien se apartó como si yo estuviera ardiendo. Terminé mi discurso. Hablé de mamá. Hablé de amor. Y cuando terminé, miré a la multitud. Ya no me veían con lástima. Me veían con respeto. Algunos, incluso con miedo. Cuando bajé del púlpito, Fausto caminó a mi lado. Se detuvo frente a Tiburcio y Fabián. Sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se lo ofreció a Fabián. Límpiate el sudor, muchacho, dijo Fausto fríamente. Apestas a miedo. Y una cosa más, disfruten del viaje de regreso a casa. Será el último día tranquilo de sus vidas. Fausto hizo una señal. 6 hombres más entraron y cargaron el ataúd de mamá sobre sus hombros. No dejaron que Tiburcio ni Fabián lo tocaran. Sacamos a mamá de esa iglesia vieja, bajo el cielo gris, y la llevamos hacia las carrozas fúnebres negras y brillantes que esperaban afuera. Yo caminé detrás del ataúd, con mi padre, mi verdadero padre, a mi lado. Y por primera vez en 33 años, caminé con la cabeza alta. Ya no era la basura aceitosa. Era Gabino Mondragón. Y el mundo acababa de cambiar para siempre. El funeral terminó en un cementerio privado en las afueras de Monterrey, lejos del polvo rojo y la tierra seca de mi pueblo natal. Fausto cumplió su palabra. Mamá fue enterrada en un mausoleo de mármol blanco, rodeada de jardines de rosas eternas.
No hubo curiosos, ni chismes, ni miradas de lástima. Solo estábamos Fausto, yo, y el silencio respetuoso del viento entre los cipreses. Cuando el último trabajador se retiró, me quedé un momento solo frente a su lápida. Decía simplemente, Amalia. Amada madre. Libre al fin. Fausto me esperaba en el coche, dándome espacio. Puse mi mano sobre la piedra fría. Lo logramos, mamá, susurré. Ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que bajar la mirada. Descansa. Yo me encargo del resto. Subí al coche blindado. El interior olía a cuero nuevo y aire acondicionado. Mientras nos alejábamos, sentí que una cuerda invisible, una que había estado atada a mi cuello durante 33 años, finalmente se rompía. No miré atrás. No pensé en la casa de madera podrida, ni en el taller de Don Chema, ni en los rostros estupefactos de Tiburcio y Fabián. Esa vida se había quedado en el espejo retrovisor, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer. ¿Estás bien, hijo? Preguntó Fausto, rompiendo el silencio. Estoy cansado, admití. Pero es un cansancio diferente. Es el cansancio de quien ha soltado una carga muy pesada. Fausto asintió y puso su mano sobre mi hombro. Descansa. Mañana empieza tu verdadera vida. Y te advierto, Gabino, ser un Mondragón es más difícil que arreglar motores. Hay mucho que aprender. Aprenderé, dije, mirando mis manos, que poco a poco empezaban a verse limpias. No le tengo miedo al trabajo duro. Los siguientes 6 meses pasaron como un torbellino. Si pensaba que mi vida de mecánico era dura, la vida de heredero y aprendiz de magnate era agotadora, pero de una manera que alimentaba el alma en lugar de aplastarla. Fausto no me dio dinero gratis. No me convirtió en un playboy inútil. El dinero que no se gana, se desperdicia, me dijo el primer día. Me metió en la empresa, Grupo Mondragón. Pero no me puso en una oficina de cristal a firmar papeles que no entendía. Aprovechó lo que yo ya sabía. Me puso a cargo de la flota de maquinaria pesada. Cientos de excavadoras, grúas y camiones. Mis conocimientos de mecánica, esos que Tiburcio despreciaba como de pacotilla, resultaron ser invaluables. Podía saber si un capataz estaba robando piezas o si un mantenimiento era deficiente solo con escuchar el motor. Me gané el respeto de los ingenieros y de los obreros, no por mi apellido, sino porque sabía ensuciarme las manos cuando era necesario. La diferencia era que ahora, cuando me lavaba las manos, el jabón olía a lavanda y la toalla era de algodón egipcio. Por las noches, estudiaba contabilidad, administración, etiqueta. Aprendí a caminar derecho, a hablar con propiedad, a mirar a la gente a los ojos sin sentirme inferior. Mientras yo ascendía, las noticias del pueblo llegaban a través de Evaristo, quien mantenía una red de informantes eficiente. La caída de mi familia anterior fue rápida y brutal. Sin mi sueldo del taller, la casa de madera se vino abajo. Tiburcio, humillado públicamente por don Fausto, se refugió en la única amiga que le quedaba, la botella. Se bebió hasta el último peso de la asistencia social. Dicen que se pasaba los días sentado en el porche, gritando insultos al aire, maldiciendo el nombre de Amalia y el mío, culpándonos de su miseria. Fabián no tuvo mejor suerte. Resulta que su gran éxito empresarial estaba construido sobre mentiras y deudas. Después del escándalo en la iglesia, su imagen de hombre de negocios exitoso se desmoronó. La gente del pueblo, que antes lo adulaba, ahora se burlaba de él. No que eras rico, le decían. ¿Por qué no le pides dinero a tu hermano el millonario? Lo despidieron de su trabajo en la ciudad 3 meses después del funeral. Al parecer, lo atraparon malversando fondos para pagar las cuotas de su coche de lujo y sus trajes. Perdió el coche. Perdió el apartamento. Tuvo que volver al pueblo, a la casa de madera, a vivir con el viejo borracho al que tanto se parecía. 2 ratas atrapadas en un barco que se hunde. Y yo, desde mi oficina en el piso 40 de la Torre Mondragón, observaba su naufragio con una frialdad que me asustaba un poco. No sentía pena. Sentía justicia. Llegó diciembre.
La primera Navidad sin mamá. Pero también, la primera Navidad en la que no tendría que comer sobras ni escuchar gritos. La mansión Mondragón estaba decorada de una manera que yo solo había visto en películas. Luces doradas en cada árbol del jardín, guirnaldas de pino fresco en las escaleras y un árbol de Navidad en el vestíbulo principal que tocaba el techo de doble altura. El olor a ponche de frutas, bacalao y pavo asado llenaba la casa. Era Nochebuena. Fausto había organizado una cena íntima. Solo nosotros, Evaristo, que ya era más familia que empleado, y algunos socios cercanos. Estábamos en el salón, brindando con sidra, cuando el intercomunicador de seguridad sonó. Evaristo contestó, y vi cómo su ceño se fruncía. Señor, dijo Evaristo, mirándome con preocupación. Hay 2 personas en la puerta principal. Insisten en verlo a usted, joven Gavino. ¿Quiénes son? Preguntó Fausto, dejando su copa en la mesa con un golpe seco. Dicen ser sus parientes. El señor Tiburcio y el joven Fabián. El salón quedó en silencio. Fausto se levantó, con los ojos echando chispas. Voy a llamar a la policía. Que lo saquen a patadas. O mejor, soltaré a los perros. No, dije, poniéndome de pie. Me alicé mi saco de terciopelo azul oscuro. Déjalos pasar, Evaristo. ¿Gavino? Fausto me miró sorprendido. No tienes por qué hacer esto. No tienes que verlos. Si tengo, papá. Necesito cerrar esto. Necesito que entiendan, de una vez por todas, que Gavino el mecánico ya no existe. Además, tengo un regalo para ellos. Caminé hacia la entrada principal. Evaristo abrió las grandes puertas de roble. El aire frío de la noche entró, trayendo consigo el recuerdo de mis navidades pasadas. Y allí estaban. Parados bajo la luz del pórtico, temblando de frío. Se veían patéticos. Tiburcio había envejecido 10 años en 6 meses. Estaba flaco, con la piel amarilla y la ropa sucia. Fabián llevaba su famoso traje, pero ahora le quedaba grande, estaba arrugado y tenía manchas. Ya no había arrogancia en sus ojos. Solo hambre y desesperación. Cuando me vieron salir, con mi ropa fina, mi reloj suizo y mi postura de dueño, sus ojos se abrieron como platos. Gavino. Exclamó Fabián, intentando forzar una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Hermano. Dios mío, mírate. Estás increíble. Hola, Fabián. Tiburcio, dije. Mi voz era tranquila, sin emoción. No los invité a pasar. Me quedé en el umbral, bloqueando la calidez de la casa. Hijo, empezó Tiburcio, con la voz pastosa. Vinimos bueno, es Navidad. La familia debe estar unida, ¿no? Sabemos que hubo malentendidos. Pero te crié. Te di un techo. Me diste un infierno, corregí suavemente. Y te cobraste cada plato de comida con insultos. No me debes nada. Y yo no te debo nada. Por favor, Gavino, suplicó Fabián, dando un paso adelante. Evaristo se interpuso, cruzando los brazos. Estamos mal. Papá está enfermo. Perdimos la casa. El banco nos la quitó ayer. Estamos durmiendo en la camioneta vieja. Tú tienes tanto, solo pedimos un poco de ayuda. Un préstamo. Somos hermanos, carajo. Los miré. Recordé la cena donde se burlaron de mi olor. Recordé el funeral. Recordé a mamá llorando en silencio. Tienen razón, dije. Sus caras se iluminaron con una esperanza codiciosa. Es Navidad, continué. Y no sería cristiano dejarlo sin nada. De hecho, tengo un regalo para ustedes. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué un sobre rojo, grueso y elegante. ¿Qué es? Preguntó Fabián, estirando la mano, sus ojos brillando al imaginar un cheque. Tómenlo. Fabián agarró el sobre y lo rasgó con desesperación. Sacó el documento que había dentro. Lo leyó bajo la luz del pórtico,
y su expresión cambió de la codicia a la confusión, y luego al horror absoluto. ¿Qué es esto? Tartamudeó. ¿Las escrituras de la casa? Exacto, dije, sonriendo fríamente. Compré la deuda al banco esta mañana. La casa es mía. O mejor dicho, es suya. Se la regalo. Está a nombre de los dos. Tiburcio empezó a llorar de alegría. Gracias. Gracias, hijo. Sabía que tenías buen corazón. Sabía que no nos abandonarías. Esperen, dije, levantando una mano. Sigan leyendo. La segunda página. Fabián pasó la hoja. Sus manos empezaron a temblar violentamente. No. No puede ser, susurró. Gabino, ¿qué has hecho? ¿Qué dice? Preguntó Tiburcio, confundido. Fabián levantó la vista, pálido como un cadáver. Dice que los terrenos colindantes, los campos de trigo alrededor de la casa, han sido recalificados. Así es, expliqué, disfrutando cada palabra. Grupo Mondragón compró todas las tierras alrededor de esa casa vieja. 100 hectáreas. Y acabamos de obtener el permiso municipal para construir la planta de tratamiento de residuos y aguas negras más grande del estado. ¿Una planta de basura? Preguntó Tiburcio, sin entender del todo. Sí, Tiburcio. Basura. Cientos de camiones de basura pasarán frente a su puerta cada día, las 24 horas. El olor será insoportable. El ruido será infernal. Y esa casa será la única isla residencial en medio de un mar de desperdicios. Di un paso adelante, acercándome a ellos para que vieran mis ojos. Ustedes me llamaron basura aceitosa. Me trataron como basura. Me hicieron sentir sucio toda mi vida. Pues bien, ahora vivirán rodeados de ella. Es su reino. Es su herencia. No puedes hacernos esto. Gritó Fabián. Nadie querrá comprar esa casa. No valdrá nada. Exacto, dije. No pueden venderla. No pueden irse porque no tienen dinero. Están atrapados allí. Condenados a respirar la inmundicia, tal como yo tuve que respirar su odio durante años. El silencio de la noche se rompió solo por el viento helado. Ese es mi regalo de Navidad, dije, retrocediendo hacia la puerta. Disfrútenlo. Y si vuelven a aparecer por aquí, los denunciaré por invasión de propiedad privada. Evaristo, cierra la puerta. Gabino. No. Espera. Gritó Tiburcio, intentando avanzar. Pero las grandes puertas de roble se cerraron con un estruendo definitivo, cortando sus gritos, cortando el frío, cortando el pasado. Me quedé en el vestíbulo, mirando la madera tallada. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Latía de vida. Fausto salió del salón y me miró. ¿Estás bien? Preguntó. Me giré hacia él y hacia el calor de mi hogar. Nunca he estado mejor, papá. ¿Pasamos a cenar? El pavo se va a enfriar. Esa noche, comí rodeado de risas y luz. Y a 100 kilómetros de allí, en una casa de madera que pronto estaría rodeada de montañas de basura, dos hombres aprendían, de la manera más dura posible, que el karma no olvida, y que la basura aceitosa puede ser inflamable si juegas con fuego. Hoy, soy Gabino Mondragón. Ya no soy el mecánico que bajaba la cabeza. Soy un hombre que conoce su valor. Mamá me dio la verdad. Fausto me dio la oportunidad. Pero yo fui quien decidió levantarse. A veces, pienso en ellos, viviendo entre el ruido y el olor, y me pregunto si fui demasiado cruel. Me pregunto si debí ser el mejor hombre y simplemente darles dinero. Pero luego recuerdo las lágrimas de mamá. Recuerdo mi propia soledad. Y sé que la justicia, a veces, tiene que oler mal para ser real. La vida es extraña. Un día estás abajo, limpiando grasa, y al siguiente estás arriba, dirigiendo imperios. Pero nunca olvido de dónde vengo. Y nunca olvido que, al final del día, lo único que importa no es el apellido que llevas, sino las acciones que defines.
¿Y tú, qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Creen que fui demasiado cruel al condenarlos a vivir rodeados de basura por el resto de sus días? ¿O se merecían ese castigo por cómo trataron a mi madre y a mí? Déjame tu opinión en los comentarios, los estaré leyendo todos. Gracias por acompañarme en esta historia de justicia y redención. Si te gustó ver cómo Gabino puso a su familia en su lugar, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias increíbles de Reddit. No olvides activar la campanita para no perderte el próximo drama. Nos vemos pronto.